Quien ya tenga Mateo capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo 34. En nuestra Biblia me voy a permitir dar lectura al versículo 34 al 39, y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús y dice de la siguiente manera: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. 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 Bueno. Ya muchos hemos leído este pasaje de la Escritura, amén. Bueno, déjenme comentarle algo. Tenemos que empezar diciendo lo siguiente. Si usted es un poquito atenta, yo sé que sí lo es, al inicio del capítulo 10 de este Evangelio de Mateo, usted se podrá dar cuenta que empieza el capítulo 10 con una elección de los 12 apóstoles. Ahí, si usted ya también se dio cuenta, ahí están los nombres de los 12 apóstoles que llamó el Señor Jesucristo. Más adelante, si usted sigue leyendo, va usted a encontrar que hay una misión de los 12, persecuciones venideras y algunas otras cosas más. ¿Por qué le menciono esto? Le menciono esto porque el día de hoy vamos a estar platicando, vamos a aprender usted y yo, y ¿de qué? De lo que cuesta cumplir con esa misión de los hombres que ha llamado el Señor Jesús a poder servir. En aquellos tiempos podemos decir que ahí está la Escritura haciéndonos ver cómo el Señor Jesús llamó a 12 hombres para llevar a cabo la evangelización, para llevar a cabo la expansión del reino de Dios. Actualmente los que hoy, usted ahí sentadito, sentadita, escuchando esta palabra, sabemos que mucha gente de la que hoy está sentadita escuchando la palabra de Dios, Dios tuvo un llamado para usted, un llamado para su servidor. Amén. Bueno, pero también sabemos que hoy mucha gente que está en los templos, en las iglesias cristianas evangélicas, sabemos que mucha gente ha recibido a Jesús en su corazón, lo ha recibido en su vida para ser transformado. Mucha gente también, déjeme decirle que mucha gente, gracias al Evangelio, ha sido transformada su vida. Han dejado el pecado y hoy están en una nueva vida, en una nueva criatura, dice la Biblia. Sin embargo, a pesar de reconocer que la Biblia, la palabra de Dios, ha hecho alguna transformación en muchos de los que hoy estamos en el camino del Evangelio, hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios no deja ahí únicamente en ese cambio, en esa transformación, en esa diferencia, que qué bueno que la hay, porque la Biblia de eso nos habla, de que la persona que recibe el Evangelio de Jesucristo debe ser transformada. Amén. Amén. Pero hoy vamos a ver cómo mucha gente que llega a los lugares donde se predica el Evangelio, muchas veces nos dicen: hermanos, iglesia, ¿cuántos discípulos hay acá de Jesús? ¿Y qué decimos? Amén. ¿De veras? Amén. Iglesia, ¿cuántos discípulos hay aquí? Amén.
Vamos a ver. ¿Y sabe por qué le digo vamos a ver? Porque a la luz de la Escritura, a la luz de este pasaje, vamos a darnos cuenta si en verdad, cuando respondemos ante esa pregunta, ante lo que escuchamos, ¿cuántos discípulos hay aquí? Amén, amén. Vamos a ver si de alguna forma, al tenor de esta palabra que hoy hemos leído, usted al final, espero que sí, que conteste con ese vigor, con esa convicción, con esas ganas de decir, amén, yo soy discípulo o discípula de Jesús. Vamos a empezar por lo siguiente. Aquí, en este pasaje, es un pasaje muy especial. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir, mucha gente de la que hoy escuchamos el Evangelio, sabemos que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia. Que a usted y a mí, ¿qué nos costó? Nada. Sin embargo, a nuestro Padre Celestial le costó la sangre, la vida de su Hijo Jesucristo, muerto en la cruz. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a empezar. Las formas en que vamos a ir descubriendo en esta noche, en este tiempo, para ver si usted y el que le está hablando en este momento, su servidor, somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Mire, no sé si a usted le ha pasado, pero mucha gente de la que hoy conocemos el Evangelio, ¿qué hacemos cuando conocemos de la palabra? Tratamos de ir con el semejante, con la persona, y queremos difundir el Evangelio para que más personas se gocen en lo que usted se ha gozado, en saber que usted es hoy salvo. Amén. Amén. ¿Y qué pasa cuando usted sale con esas ganas más, cuando está uno viviendo el tiempo, lo que le llamamos el primer amor? ¿Qué queremos? Que todo el mundo conozca del Evangelio, que todo el mundo desempolve su Biblia. ¿Por qué? Porque queremos que mucha gente conozca el Evangelio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que mucha gente rechaza, no quiere saber nada de la Biblia, no quiere saber nada del Evangelio. Eso nos pasa cuando usted sale a la calle, cuando usted sale a los mercados, cuando usted anda en el transporte, cuando un hermano, una hermana sale a evangelizar, se encuentra con esa oposición. ¿Sí? Ahora, aquí principalmente nos vamos a centrar en que quiero que usted y su servidor nos quedemos claramente con la idea a lo que nos está hablando esta palabra. ¿Qué nos está hablando? Que cuando se está difundiendo, cuando usted conoce del Evangelio, van a haber oposiciones. Alguien que se va a oponer y que le va a decir, ¿sabes qué? Estás mal, te agradezco mucho tu propósito, pero déjame así como yo estaba. ¿Cuánta gente no nos ha dicho, ¿sabes qué? Déjame vivir a mi manera, déjame disfrutar la vida como me han enseñado y como yo quiero disfrutarla? Hay gente que actúa de otra manera, pero hoy quiero que usted recuerde cuántas veces usted ha llevado el Evangelio y cuántas veces usted y mucha gente ha encontrado oposición. Amén. Amén. Ahora, yo me estoy refiriendo cuando usted sale a las calles, cuando vamos hacia esa sociedad perdida, cuando aquella sociedad está en tinieblas, viviendo en el pecado. Y no se le ha dicho que tiene que haber un arrepentimiento porque es el inicio de una vida transformada. Amén. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Fíjese bien, cuando usted, debido a esa inquietud, debido a que usted sabe que la palabra de Dios debe ser difundida y nos dice, primero vaya con los miembros de su familia. Así dice el Evangelio, ir primero con los de Samaria, con Jerusalén, y después irte a las demás naciones. ¿Y cuántas veces nos dijeron? Pues entonces empieza por decirle a tu familia, aquellos que todavía no conocen del Evangelio, enséñales, háblales de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos con la familia y le empezamos a mostrar la palabra de Dios y le empezamos a introducir en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo reacciona esa familia?
esa familia reacciona diciendo: mira, no quiero saber nada de tu religión, ya te cambiaste, ya traicionaste los principios que nos dejaron los padres, la familia, y no quieren saber nada de eso. Aquí lo que hoy estamos leyendo, que ya leímos, se está refiriendo a esa oposición que te muestra la familia. ¿Por qué? Porque te das cuenta cómo en este pasaje se está refiriendo a eso. Ahora, déjame comentarte que aún en estas circunstancias, ¿cuánta gente no vemos que sí acepta la palabra? ¿Cuánta gente? Haz memoria a los que están contigo ahí donde tú te reúnes a escuchar la palabra de Dios. Dije hace unos momentos, sí hay gente que acepta el evangelio, y sí hay gente que está en las iglesias cristianas evangélicas sintiendo y reconociendo que su vida ha sido transformada. Es más, hay gente que debido a ese interés aprende las doctrinas que están aquí en la Biblia. ¿Sí te has dado cuenta que a tu lado, ahí en donde tú te congregas, hay gente que conoce la Biblia, que sabe de las doctrinas, que pone atención, que pregunta y que estudia la Biblia? ¿Sí te has dado cuenta que hay eso? ¿O no? Bueno, pero déjame comentarte esto. A veces el que una persona conozca los libros de la Biblia, los nombres, conozca las doctrinas, como lo acabo de decir, no es suficiente. A veces cuando una persona, incluso tú ves que da un testimonio de transformación, déjame comentarte, en lo que hoy te quiero decir, no es suficiente. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué me dice que no es suficiente? Porque en ocasiones el ser humano, en la forma de pensar, a veces lleva a cabo esa transformación, ese cambio, pero porque en algunos casos busca un beneficio. Busca un beneficio en su vida profesional, en sus intereses personales. No sé si tú conozcas a alguien, pero yo te quiero hacer mención que hay gente que sufre esa transformación, pero que no es movido por una convicción, no es movido por algo que te voy a decir, por el amor que le debemos tener a Jesús, por el amor. Por eso en ocasiones vemos como gente que conoce la Biblia, que te habla de esas doctrinas, pero que en un momento dado no ama al Señor Jesucristo como es el propósito de Él. Él siembra amor en nuestros corazones y debemos también corresponder con amor hacia Él. Te voy a decir una cosa, cuando amas algo, surge algo una palabra que hoy te quiero mencionar que es importante en lo que te estoy diciendo: la lealtad. La lealtad. La lealtad. Te estoy hablando. Hay que amar a Jesús para que en verdad haya una transformación en esas personas que, como te dije hace un instante, ¿cuántos discípulos hay? Amén. Estamos tratando de encontrar estos parámetros, estas formas de medir a ti que me estás viendo, a ti que me estás escuchando hoy en esta noche, para que al final tú digas si en verdad eres un verdadero discípulo, un genuino discípulo del Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, estamos empezando a ver que debe haber una relación personal, una relación íntima de dar y recibir amor. ¿Entre quién? Entre Jesús y tú. Una relación íntima de dar y recibir amor, ¿sí? Ahora bien, te voy a decir una cosa. Cuando ya estamos hablando de esa clase de amor, qué hermoso, ¿no? Pero ahí date cuenta, te estaba mencionando hace un instante, que ahí surge la oposición. ¿Oposición de quién, hermano? Te dije primero, cuando le hablas a la familia, le hablas a la sociedad allá afuera, ¿sí? Primero encuentra la oposición de la sociedad hacia ti. ¿Y siente uno feo? ¿Sí o no? Sí, porque llegas a sentir, pero no es a ti al que rechazan. Dice la palabra, al que rechaza, dice Jesús, es a mí y al que me envió. ¿Y te duele? ¿Te lastima? ¿Te hiere? Sí, porque sientes cómo es posible, ¿sí?, que nuestro Señor Jesucristo sea rechazado por esa sociedad.
¿Lo entiendes? Porque es gente que no conoce del amor de Dios. Pero todavía la situación es más grave, todavía es más lacerante para ti ahí adentro donde te duele, cuando vas y te estaba diciendo, y vas y le hablas a la familia. A la familia, a seres que tú amas y que tú sabes que si no se convierten, si Dios no tiene misericordia de ellos, si su gracia no es derramada en ellos, ellos no se van a convertir. Nunca van a conocer de las Escrituras. Y cuando mueran, ¿qué va a pasar? Se van a perder. Entonces tú, como es la familia que Dios te ha dado en este mundo, como son los hermanos en la carne y en la sangre, tú quisieras que tu mamá, tu papá, tus hermanos, la familia, los tíos, los cuñados, los hijos, la esposa, el esposo, todos se convirtieran allí en la casa. ¿Y cuánto duele aquí adentro? Ver la oposición. Y no te voy a decir, pero tú bien sabes, si has tomado ese papel de llevar el evangelio a la familia, todo lo que te dicen, todo lo que se opone desde el punto de vista de ellos, y dicen, no quiero saber nada. Y te empiezan a decir que eres una fanática, un fanático, un religioso, que te cambiaron, que te lavaron el coco, bueno, tanta cosa que tú sabes. Eso es la oposición que vas a encontrar en la familia. ¿Sí? En la familia. Y vamos a agregar esto más, para que nos quede claro cómo se manifiesta esa oposición. Vamos a centrarnos en ese aspecto de que tú quieres que la familia conozca. Imagínate un matrimonio en donde el esposo, la esposa, alguno de los dos puedan ser convertidos. ¿Qué sucede? Vamos a hablar de la esposa que es convertida. Le va a hablar al esposo y va a tratar de que conozca a él también de las Escrituras. Y vamos a ver cómo, si tú conoces o lo has vivido personalmente, sabes el ambiente que se forma. Hay oposición de parte del que no conoce. Pero ¿qué sucede? La mujer, la convertida a Cristo, va a decirle al esposo, ¿sabes qué? Entonces no me quieres acompañar al templo, y va a haber una respuesta, una negativa, no, ve tú. Y ahora, eso pensando en que el esposo diga, ve. Pero a lo mejor el esposo le va a decir, ¿sabes qué? No vas esta vez. Ve cómo los problemas, la oposición origina problemas entre ellos. Puede ser la cosa al revés, que el esposo sea el convertido y la esposa no. Si tú has vivido esa situación, podrás conocer que el problema entre uno de los dos convertidos se va a convertir en una relación muy difícil de sobrellevar. Ahora te digo eso, aquí en lo que estamos leyendo, mira lo que dice en el versículo 35, porque he venido para poner en disensión, ¿sí?, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Están hablando de esas situaciones familiares, ¿sí? Ahora, ¿por qué te estoy diciendo que empieza a haber oposición? Porque cuando hay una persona convertida, esa persona convertida, ¿qué le quiere dar al Señor? ¿Le quiere dar su tiempo? ¿No? ¿Le quiere dar de su amor? ¿Le quiere dar de su dinero? ¿Le quiere dar de qué? De muchas cosas. La persona que no es convertida y que está en ese mismo hogar, se lo va a empezar a reclamar. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no estabas aquí en tu casa? ¿Qué fuiste a hacer tanto tiempo? Hay personas que por la falta de amor a Jesús no acuden a las reuniones. ¿Tú crees que si la iglesia amara a Jesús, no estarían los lugares de las congregaciones llenas de toda la iglesia? Claro que sí. Sí me estoy explicando. El problema está ahí en la casa. El problema está en la casa. La persona que no conoce de las Escrituras, ¿sí?, va a poner oposición y otra vez al templo. ¿Para qué tanto?
¿Y por qué no te alcanza el dinero? Pero eso que diste en la ofrenda, ¿para qué donaste unas plantas? ¿Para qué donaste para el púlpito? ¿Para qué donaste para las sillas? ¿Qué no ves que ese dinero hace falta aquí en la casa? Eso va a provocar ¿qué? Problemas ahí en el hogar. ¿Sí lo ves o no? ¿Sí? Por eso te puedo decir que de ahí, de esa manera, empiezan a surgir, como dice aquí en el 35, y los enemigos del hombre serán los de su ¿qué? ¿Cómo dice en la Biblia? Los de su casa. La propia familia es la que va a mostrar esa oposición. La fe que ha surgido en ti al conocer las Escrituras, esa fe va a encontrar oposición. Tú eres un verdadero discípulo, podrás darte cuenta que lo que hoy estamos leyendo, dices amén, sí es cierto. Ahora, al final vamos a ir y vamos a concluir cuando yo te pregunte a ti, ¿cuál ha sido tu actitud cuando has encontrado esa oposición? ¿Ha apagado tu amor por Jesús? Porque puede ser que mucha gente debido a eso hoy pueda decir, efectivamente, y para no tener problemas con mi mamá, para no tener problemas con mi papá, con el esposo o la esposa, con la familia, con los hijos, ¿qué crees? No voy a las reuniones, no voy a las reuniones. Mejor me quedo en casa para no provocar esas diferencias, para no agrandarlas. ¿Por qué? Porque sabes que mejor es preferible para ti desde el punto de vista que tú lo estás viendo, no buscarle mangas al chaleco, dice. Y decir, así, no hay problema, no voy a la reunión, no voy al culto, no voy a la oración. Si te prohíben ahí en la casa, hasta el que leas la Biblia, ¿qué vas a hacer para, ante esa oposición, someterte y decir, no quiero tener problemas? Si alguna vez alguien te ha dicho, pero ¿qué haces leyendo la Biblia? Otra vez, para no crearte problemas vas a hacer esto y la vas a guardar. El verdadero discípulo dice, no, yo tengo que seguir adelante. Amén. Ahora, fíjate nada más. Aquí volvemos a leer estos versículos que dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Un segundo parámetro que hoy quiero que tú los veas con esa claridad, porque creo que es algo sencillo y claro. ¿Cuál es? Es que el verdadero discípulo, el genuino, el auténtico, ¿cuántos hay aquí? Amén. Es aquel que sabe que el camino del Evangelio es un camino de sufrimiento. ¿Cómo? Camino de sufrimiento, hermanos. Un camino de sufrimiento. Fíjate, ¿cuántas veces no, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, en el afán de llevar el Evangelio y difundirlo para que conozcan más personas como tú hoy conoces, le hablamos a la gente y lo invitamos a que conozca de las Escrituras? Y le decimos regularmente esto: Dios tiene un propósito para tu vida. Dios puede bendecirte y te puede sacar de ese problema económico que tienes, de esa enfermedad. Y empezamos a decirle, para que se convenza de que llegar al camino del Evangelio y conocer a Jesús es de una bendición grande. Y le empezamos a hablar de esas promesas, pero omitimos decirle
Pero el Evangelio también, según las Escrituras, te va a hacer pasar tu suerte, te va a hacer pasar momentos difíciles, complicados. Hoy, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir, amén? Sí, es cierto. A mí, cuando a mí me hablaron, jamás me dijeron lo que ya día a día, paso a paso, ha pasado en mi vida. Te estoy diciendo que el verdadero discípulo, ¿sí? El verdadero discípulo, el genuino, el auténtico, es el que reconoce que para que llegue a ese reconocimiento de verdadero discípulo, tiene que caminar por un camino de sufrimiento. Y dime una cosa, ¿cómo no? Si la misma vida del Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue una vida de bendiciones para Él. Fue una vida de mucho fruto en donde Él no tuviera persecución, donde Él no fuera acusado injustamente. ¿Llevó una vida desahogada en esos aspectos? No. Sufrió. Y hoy los que somos, los que dicen, amén, yo soy discípulo, creemos y tenemos la idea, pues, ¿usted quiere ser pastor, hermano? Amén, hermano, amén. ¿Usted quiere ser evangelista? Amén. Es más, ¿tú quieres ser un discípulo? Amén. Prepárate para un camino de sufrimiento. A lo mejor no lo decimos porque mucha gente desde ese momento diría, yo no le entro, mejor ahí quedamos. ¿Para qué me meto en problemas? Porque digo una cosa, ¿te gusta sufrir, hermano? ¿Hay quien le guste sufrir? Quien esté listo para decir, a ver, fórmense aquí, quienes quieren sufrir, no habría nadie formado en esa fila. Porque todos queremos la bendición, todos queremos la prosperidad, todos queremos el bien. Nadie quiere sufrir. Pero medita tantito y di, no, efectivamente, amén. La vida del Señor Jesucristo fue una vida de sufrimiento. Y si Él sufrió, hermano, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para no pasar esas mismas aflicciones, esas mismas traiciones. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos mejor que Él? Mucho menos. No, para nada. Somos pecadores. Pecadores, ¿sí? Pero que queremos, al tenor de estos parámetros, llegar a terminar en unos minutos diciendo, Señor, te doy gracias porque has hecho en mi vida y reconozco que soy un verdadero discípulo tuyo, Señor. O por el contrario, hermanos, reconocer y decirle, Señor, perdóname porque hoy me he dado cuenta que me falta mucho para ser un verdadero discípulo. Te hago una pregunta. Estamos hablando que en el camino del discípulo genuino va a haber sufrimiento. El sufrir requiere un sacrificio de parte de ti que me estás oyendo. Pero también, déjame preguntarte esto. Será muy gravoso para ti, será muy complicado para ti caminar en ese camino de sufrimiento y de aflicción cuando amas a Jesús. ¿Será muy difícil ese camino cuando amas a Jesús? Sí, será muy difícil. Yo digo que no, si lo amas. ¿Sí? Si lo amas, no. Y te voy a poner un ejemplo. Puede ser que aquí o en muchos lugares que nos van a oír y a ver, un ejemplo de una pareja. Cuando una pareja, ¿tú tienes pareja? ¿Estás esperando una pareja? Gloria a Dios. Pero el que tiene pareja se une. ¿Por qué te uniste? Quiero pensar que es por amor. Cuando te unes por amor a esa pareja, empieza a haber un acoplamiento, empieza a haber la manera de salir adelante. Pero ¿cuántas parejas al poco tiempo
en el trato que va surgiendo día a día, ¿cuántas parejas llega un momento en que dicen, ya no, es que yo no creí que fuera así, yo no creí que fuera ya así, de esa manera? Es que en el noviazgo no se muestra uno tal cual es uno, pero ¿cuántas parejas no, por amor a ella o por amor a él, soportan las necesidades a veces porque una pareja está iniciando en el matrimonio? ¿Cuántas parejas no aguantan ese sufrimiento por el amor que le tiene a la pareja? No importa en qué condiciones estemos, pero yo te amo. No importa lo poco que tengamos y con que iniciemos, pero yo te amo. No importa dónde vayamos a estar, pero yo te sigo porque yo te amo. ¿Qué es lo que lo mueve a esa pareja? El amor. Y por amor puede soportar cualquier sufrimiento. Una persona joven que se está preparando en su vocación, la que haya elegido para triunfar profesionalmente hablando, sabe que para terminar una carrera, ¿cuántos no? Yo sé que conoces a ese tipo de gente, que para alcanzar un triunfo profesional ha pasado por muchos sufrimientos. ¿Cuánta gente que hoy tiene un título, conoce su historia y te conmueve y dices, carambas, míralo, se tituló, pero es que él siempre había querido ser médico, pero es que él anhelaba ser maestro, pero sin padres, en condiciones que a veces no tenía ni para el pasaje y se iba caminando o de ray. ¿Qué lo movía? Que él decía, amo, yo quiero ser médico, yo quiero ser doctor, yo quiero ser X profesionista. Y se esforzó y decía, es que amo esa profesión, quiero, un médico dice, amo mi profesión, quiero servirle a aquella persona que está enferma. ¿Qué lo movió? En esos casos, el amor. Dispuesto a sufrir y a padecer todo con tal de alcanzar su meta. En el discipulado, en lo que hoy estamos hablando, ¿cuántos de ustedes pueden decir, yo quiero ser un verdadero discípulo de Jesús? No importa lo que tenga yo que pasar. No importa. ¿Cuántas veces decía yo hace un momento de la gente que empieza a conocer del Evangelio y en muchos de nosotros al poco tiempo anhelas ser pastor? Y ves desde allá donde tú estás sentado, ves al hombre que se para aquí en el púlpito y empieza a predicar y empieza a enseñar. O al hermano que es evangelista y que empieza a enseñar la doctrina, empieza a enseñar lo que es el evangelio verdadero. Y tú que inicias dices, yo quiero un día estar allá al frente, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista. A veces mucha gente lo hacemos por fama, por popularidad, para que me digan, pase pastor, pase hermano. ¿Mides el sacrificio o simplemente quieres fama? Estamos hablando del discipulado, estamos hablando de la persona que dije hace un momento, hace pocos minutos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Amén. Amén. En lo que vamos platicando, en lo que hoy me estás escuchando. ¿Cuál fue el primer parámetro para medir si en verdad eres un verdadero discípulo? La oposición que has encontrado y cómo has actuado frente a esa oposición. Segundo parámetro, segunda forma que tú te des cuenta que lo que está diciendo hoy en esta palabra que hemos leído, ¿sí? Puedas decir, amén, soy una buena discípula de Jesús, auténtica. ¿Por qué? Porque no me importa estar conociendo y escuchando el camino de sufrimiento para decir, no me interesa, no hago caso a esas adversidades porque yo quiero ser un auténtico discípulo de Jesús. Van a haber muchos
Yo espero que no tantos, que finalmente ahí se doble ese ánimo, ese deseo, esa convicción de servir, de ser discípulo. Al contrario, si hoy tenemos en claro y estamos detectando que hay cosas que nos están haciendo falta, reaccionemos y con la ayuda de Dios decir, ya me di cuenta, me falta todavía para ser un verdadero discípulo de Dios. Para que tú seas, dije hace unos momentos y quiero que te acuerdes, para ser un verdadero discípulo de Jesús hay una palabra clave. Una sería el amor a Dios, pero la otra, la lealtad que tú tengas para Jesús, hacia Él. La lealtad. Amén. Mira, entre lo que te voy a terminar comentando, otro parámetro que en ocasiones puede hacer que la gente reconozca con claridad que no es un auténtico, que no somos reales, es que dice aquí en el versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Son palabras del mismo Señor Jesucristo. Te pregunto a ti, ¿el Señor Jesús querrá que tú que me estás viendo, me estás oyendo, querrá que no ames a tu familia? ¿Querrá? Eso es lo que aprecias ahí donde dice Jesús, que el que si amas al papá, a tu mamá, que no eres digno de Jesús, que si amas a tu hijo, a tu hija, dice en el 37, más que a mí, no eres digno de mí. No, claro que no es lo que quiere el Señor, ¿sí? Porque preguntaría primero, ¿qué significa la palabra digno? La palabra digno dice, en lo que te puedo informar, digno es el que merece algo. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Digno es el que merece algo, el que tiene calidad. ¿Sí? Cuando aquí estamos poniendo atención en ese versículo 37 y Jesús hace mención, te estaba diciendo, no es que el Señor no quiera que ames a la familia que Él mismo te ha dado, que es una bendición, sino que simplemente el amor hacia Jesús sea primeramente hacia Él. Que sobre ese amor que tú le puedas tener al papá, a la mamá y a la familia, por encima de ese amor, primero debe estar el amor a Jesús. Y medita tantito. ¿Cuántas veces ese familiar, los propios padres, los propios hermanos, cuántas veces han quedado mal contigo? Tú me podrás decir, nunca. Aún así, no hay amor más grande que el amor de Dios. Y Él es digno, ¿sí?, de que se merece una correspondencia así de ti hacia Él. De ti hacia Él. ¿Sí? Ahora, te quiero decir esto. Esa correspondencia de la cual, de dignidad, si sabemos que nosotros somos pecadores, podríamos decir somos indignos, no merecemos
esa correspondencia con Él, que Él es santo, que Él es el Todopoderoso y nosotros simples hombres pecadores. Pero ¿qué pasa con tu vida y mi vida y la de mucho pueblo cuando en esa correspondencia que quiere Dios, el hombre, la mujer auténtico, que quiere ser un buen discípulo, real, verdadero, crece su comunión paso a paso todos los días? Si tú hoy estás reconociendo, si yo hoy estoy reconociendo, porque la palabra cuando se expone, en mi caso, no te estoy diciendo, yo sí soy un digno discípulo, pero tú no, hermano, por eso te estoy diciendo a ti lo que te falta. No, lo que me falta, lo que te falta tal vez a ti, hoy está saliendo a la luz y haciéndonos ver la palabra respecto de ¿somos discípulos verdaderos o no somos discípulos verdaderos? Al parámetro, en estos parámetros, en estas medidas, de estas formas que te estoy comentando así, muy rápido y de una manera sencilla. Si tú quieres, es que yo quiero corresponder, yo quiero ser digno de Jesús, lo puedes lograr. ¿Cómo? A través de esa comunión íntima con Él. De esa comunión íntima con Él. Sabemos qué es el cristianismo. Comunión íntima con el Señor. Todos los días no dejes de orar. Lee la Biblia. ¿Qué tiempo lees la Biblia? ¿30 minutos? Léela un poquito más. ¿Qué tiempo oras? 15, 20 minutos, 30 minutos, una hora. Ora un poquito más. Conságrate. ¿Qué tanto te has consagrado a Dios? Tú lo sabes. Conságrate un poquito más. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él se merece ese esfuerzo tuyo, ese sacrificio, pero es un sacrificio llevado por amor a Él. ¿Sí? Por amor a Él. Hablando de esto, de la dignidad que dices, que si tú no haces eso, si tú no me pones por encima de ese amor que le tienes a tu familia, dice, no eres digno de mí. Hoy sabemos, ¿sí?, que el Dios creó al hombre, así dice la Biblia, ¿no? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero también déjame decirte que lo creó para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria. Y este propósito divino de Dios que puso en el hombre se alcanza cuando, te repito una vez más, cuando el hombre vive en plena comunión con Dios. En plena comunión con Dios. Por eso te puedo decir hoy en día que la vida cristiana, el auténtico discípulo, no es el resultado de un esfuerzo personal. No está nada más en tus fuerzas, no está nada más en tus deseos. Es el resultado de un sacrificio y de algo que te puedo decir, y de muerte. ¿De muerte, hermano? ¿Cómo? Sí, de muerte, porque cuando tú quieres ser un verdadero discípulo, y ahorita lo vamos a ver en lo último, hablo de muerte porque tú tienes que acabar con una ilusión, un propósito personal tuyo. Así nos lo deja ver en el versículo que dice, en el 38, y el que no toma su cruz, fíjate lo que dice, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí en el 38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ya mucho pueblo de Dios sabe que cuando encontramos como esto que he leído, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, dice el Señor. Cuando habla de eso, nos está hablando
como lo que te estaba diciendo, de sufrimiento para la persona, pero de negarse a sí mismo. ¿Por qué? Por agradarle a Dios. Negarse en tus propósitos, negarte en tus ilusiones, negarte en lo que tú anhelabas ser un día, pero que el Señor en su sabiduría y en su amor de pronto te trajo a este lugar. De pronto te trajo y te mostró el verdadero evangelio. Y te sacó de ahí donde estábamos, en las tinieblas, y te trajo a vivir una vida diferente. Una vida diferente que en donde hoy tú dices, yo quiero ser un verdadero discípulo, sí, pero para que seas un verdadero discípulo necesitas cargar tu cruz, es decir, negarte a ti mismo por el amor a Dios. Así es que ahora tú decides. Vas a seguir pensando en tus anhelos, en tus ilusiones humanas, en tus propósitos personales. Es que yo quiero ser todavía esto. Puedes tomar esa decisión y puedes ir a hacerlo, pero entonces no puedes estar con otra situación de decir, pero hago esto que no quiero dejar de hacer porque es un beneficio para mí. Yo quiero triunfar en este aspecto de mi vida secular, pero también le quiero servir a Jesús. No puedes. No puedes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cargar tu cruz y negarte a tus propósitos propios, humanos, y decir, Señor, yo quiero servirte. Y yo quiero, Señor, saber que soy digno de ti y que cargo mi cruz y te sigo. Y por último, dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Imagínate por un instante, conoces a mucha gente, también conozco yo a mucha gente que vive conforme a la corriente del mundo, viviendo su vida a su manera, viviendo su vida a su manera, y así es feliz. Viviendo de esa manera, cree esa persona, cree esa gente, que es la manera en que puede llevar una vida para él adecuada, correcta, bien. ¿Por qué? Porque no le ha sido mostrada la otra alternativa que tiene. Él vive a su manera. Por eso cuando tú le has ido a hablar, se provoca todo lo que hemos estado hablando. Se provocan oposiciones, se provocan problemas, ofensas, etc. Esa gente todavía no conoce lo que tú y yo ya conocemos. Esa gente cree que vive lo que Dios quiere. Es que Dios me puso aquí, pues la vida es para disfrutarla. No pienses así. Lo que pasa es que a veces olvidamos que viviendo de esa manera, en verdad, lo dice Jesús, estamos perdiendo la vida. Esa persona cree que está viviendo una vida correcta y déjame decirte, no es así, porque aquí dice que el que pierde, el que haya su vida la perderá. Esa persona está equivocada, lo dice Jesús. Viviendo de esa manera, esa vida se va a perder. Y cuando tú, dije hace un instante, te niegas en esos propósitos que tenías personales, de esa manera, hoy tú no puedes decir, es que yo estoy desperdiciando mi vida. Mis propósitos, mis sueños ya quedaron truncados por la palabra de Dios, por el evangelio, por el discipulado que yo quiero llevar a cabo en mi vida. No, dice el Señor Jesús, en lugar de que pierdas, la ganas. Ganas. En lugar de que pierdas, y si la pierdes por mí, la hallarás. Amén. Te decía cuando empezamos a platicar en esta noche de lo que hemos hablado. Al final, está en cada uno de nosotros meditar
Si de algo, el propósito de esta noche y de hablarte de esto es que hagamos todos conciencia, que Dios nos muestre a cada uno, que el Espíritu Santo nos diga qué tanto somos verdaderos discípulos o le estamos jugando en el Evangelio. Cada quien sabrá sacar sus propias conclusiones al tenor, a la sombra, a la luz, de esta palabra de Dios. Yo espero que esto sea de bendición para ti que estás aquí escuchando, y deseo que esto sirva para centrarnos más y darnos cuenta de qué tanto la obra de Dios se está edificando en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llévate esa pregunta por último. ¿Eres un discípulo de Cristo?